Hemos mencionado de pasada en clases anteriores la distinción entre el socrático mayor por excelencia, que es Platón, y los llamados socráticos menores, entre los cuales algunos consideran que se debe incluir a Jenofonte. No obstante, aquí en este curso solo vamos a referirnos al pensamiento de algunos socráticos menores y vamos a dejar por fuera a Jenofonte pensando sobre todo que el núcleo de su aporte está más bien cerca de Sócrates. Nos vamos a referir en esta lección primera sobre los socráticos menores a los cirenaicos, en una segunda a los cínicos y en una tercera a los megáricos. Este grupo de discípulos en realidad no son todos discípulos de Sócrates directos, porque más bien podemos decir que hay una persona que se acerca a Sócrates y de esa persona sale, digamos, el grupo correspondiente. Los primeros, repito, son los cirenaicos, que, como ya se puede imaginar por esta imagen, son amigos del placer. Cirene, como pueden ver en ese mapa, se encuentra al otro lado del Mediterráneo, en África. Cirene habría sido una ciudad fundada por los fenicios y luego tomada por grupos griegos y luego romanos. Esta es una ciudad importante de la actual Libia. Aristipo de Cirene es sin duda alguna el jefe de filas de los cirenaicos. Es un pensador muy significativo, aunque es mal visto desde la corriente platónica. Se le considera, digamos, una persona inadecuada desde el punto de vista filosófico y hasta desde el punto de vista moral. Se le decía el refinado. Vean más o menos los años en que vive, 435, 360. Calculen que Platón habría nacido en 428 aproximadamente y muerto en 348. Entonces es, digamos que cercano en el tiempo a Platón. Él tiene un discípulo que es un sobrino que se llama Aristipo y una discípula que se llama Areta, y ambos recibieron sus enseñanzas y las destacaron. Vean cómo va en línea sucesiva. Obviamente ya habría muerto Sócrates para este momento. Recuerden que Sócrates muere en 399. Dentro de los cirenaicos también contamos a tres personajes, a Níceris, Egesías y Teodoro. Estos van a aparecer posteriormente, ya bastante tarde, pero se consideran parte de los seguidores de Aristipo. Aristipo, por lo que tenemos entendido a partir de, de la vida que de él presenta Diógenes Laercio, que es la fuente más importante para hablar de estos cirenaicos, habría llevado una vida de lujo. Enseñó filosofía, pero no a la manera socrática, básicamente porque él sí era un sofista, él cobraba. Decía que además a la manera sofística se acomodaba según la situación, a pura conveniencia. Una cosa muy escandalosa que se le señala a él, que se le atribuye, es que habría tenido relaciones sentimentales y una cierta insistencia en este tipo de relación con Laida, una meretriz, una prostituta. ¿Y a qué se debe esto? Pues básicamente a que su propia doctrina le habría justificado. Vean escritos de los cuales no tenemos prácticamente más que algunos pocos fragmentos. Historia lésbica y diálogos. Obviamente este es un discípulo de Sócrates y escribiría diálogos socráticos. De él se pueden encontrar varias cosas. Ya acabo de decir una, que estaba, estamos en compañía normalmente de Laida. Pero vean esta otra anécdota.
no es malo entrar a una casa de prostitución, sino no poder salir. Eh, una cosa particular de este pensador es que era, eh, digamos, un hombre bastante confrontativo. No obstante, como socrático, realmente la gente lo veía con una extrañeza. Extrañeza, ¿por qué? Porque el dinero que recibía, ¿no? Y porque gustaba gastar, no a la manera de Demócrito, que se acuerdan que se gastó todo hasta el final de su vida, no, este gastaba y procuraba tener. El filósofo, decía él, puede conversar con todos sin ningún temor y no tiene por qué contenerse. Y lo que le parece interesar más es estudiar lo útil, no demasiadas cosas. Vean esta anécdota muy curiosa. 500 dracmas se cobraba por instruir. Y entonces dice, pues eso está muy caro. Ese es el precio de un esclavo, que carísimo. Y dice, bueno, compre el esclavo y usted ya tendrá dos. O sea, el esclavo y usted. Finalmente, vean la curiosidad, es una expresión muy simpática de Aristipo. eh, ¿Por qué recibía dinero? Un socrático dice, bueno, para que entiendan cómo se debe gastar. Vean ese jarrón, este es un hombre contratando a una prostituta. Vean con lo que le paga, como un conejito. Se cuentan algunas anécdotas de él. Una de ellas es que se arrojó a los pies de Dioniso, que Dioniso era un tirano. Y dice que estando ahí, pues otros dijeron, pero qué clase de dignidad tiene este filósofo. Y entonces él después llegó y les dijo, no, mire, es que este hombre tiene los oídos en los pies. Eso es muy interesante como personaje, ¿verdad? Alguna vez iba en un barco de piratas, se iban a hundir, y entonces él dijo, bueno, vean cómo era ligeramente desprendido, que se pierda el dinero, pero que no se pierda Aristipo. Aristipo introduce una cosa que es muy importante en una filosofía. Ya sabemos que la filosofía, ustedes la han visto, tienen elementos de epistemología, tienen elementos que tienen que ver con la vida práctica, con la política, con la ética, tienen que ver con asuntos evidentemente sobre el cosmos, sobre cómo somos nosotros, sobre cómo es Dios, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo veía un discípulo de Sócrates? Este discípulo de Sócrates específicamente, que habría sido de un talante un poco más libre, consideraba que lo primordial es lo ético. ¿Por qué? Porque yo debería saber qué debo desear y de qué cosas tengo que huir. Además, evidentemente, para poder entender eso, yo tengo que saber qué me conviene incluso respecto de la percepción. ¿A qué percepciones le hago caso? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿A qué le pongo mayor atención? Y después, obviamente, conocer eh, cuáles son las mejores acciones correspondientes con esos deseos o con esas percepciones que yo manejaba. También debería saber de física y debería saber de lógica. Vean entonces que eh, tiene un panorama amplio. Estamos hablando de lógica, de epistemología, de física y también un poquito sobre ética. Quizás este asunto de la ética está enfocado sobre el asunto del deseo. Y lo que interesa más en el saber, fíjese a propósito de ética, es qué es lo mejor frente a qué es lo peor. Y si yo no sé distinguir eso, pues por supuesto estoy ciego respecto de mi vida práctica. No obstante lo señalado, vamos a poner especial atención a dos elementos. Uno, la teoría del conocimiento y dos, el problema
de la vida práctica. Respecto a la teoría del conocimiento, su aporte es realmente muy significativo por una razón muy curiosa. Hasta ahora hemos visto que hay autores que rechazan las percepciones y alguno que otro que las acepta o que las acepta a medias. Por ejemplo, Empédocles recuerda que decía que sí, pero hay que reentender. Pues para Aristipo, la única fuente del saber, la única fuente de la verdad es la percepción. Lo que pasa es que la percepción no es generadora necesariamente de lo que llamamos seguridad epistémica, de una verdad de tipo universal. ¿Por qué? Porque la percepción es nuestra, es particular, es individual. Lo que yo percibo es lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo, si se quiere, soy capaz de oír, ver, sentir. Eso es lo que corresponde con la percepción. Yo no podría decir cómo oye el perro porque eso es el perro. Y otra cosa es lo que yo tengo desde mis sensores. Por eso lo que conocemos diríamos que se llama fenómenos. O sea, aquello que se manifiesta de la cosa en mí. Entonces vean, este es un texto antiguo. Por fenómenos entendemos nuestras impresiones. Todos los fenómenos deben considerarse verdaderos y percibidos, claro, porque son percibidos para conmigo. Pero si por el contrario llamamos fenómenos a las causas productoras de las impresiones, ahí sí nos equivocamos. ¿Por qué? Porque los fenómenos son nuestros, son seguros. En cambio, las razones esas, el decir que eso es eso, o el decir que aquello me produjo esto, pues es una impresión que nos puede parecer muy interesante, pero no está justificada. Es decir, si yo, por ejemplo, veo una persona que tiene dolor, yo puedo asumir que, que debe ser cierto, pero yo no estoy percibiendo ese dolor. Yo solo veo que se queja. Ahora, para esa persona eso es absolutamente cierto. Ese es su fenómeno, esa es su impresión. Y ahí está su validez. Entonces, el criterio de verdad, como pueden ver, es muy individual y por lo tanto cualquier universalización resulta una postulación inadecuada. A propósito de eso, nuestras percepciones resultan, digamos, parciales. Ahora, las que son nuestras son nuestras. Yo podré sentir, por ejemplo, eh, cosas de lo que me rodea, respecto a lo que me rodea, porque yo puedo tener pasiones sobre lo que me rodea. A mí, por ejemplo, me van a dar café en esa taza, yo no sé qué sensación les genera a ustedes eso, pero a mí no estoy seguro de que esos pelillos me gusten con el café. Y entonces, como eso no es muy seguro, va a depender mucho de cómo esté yo predispuesto a saber. ¿Es veraz mi percepción respecto a lo que está llegando? No lo sabemos. No lo podemos suponer. Hacer semejante universalización es inadecuado. Vean cómo dice el texto a propósito de esto citado por Sexto Empírico contra los matemáticos, libro séptimo. Las percepciones se aprenden, pero esto es inaferrable, yo no puedo sostenerme con eso, permaneciendo totalmente imponente el alma para conocerlo, por los lugares, las distancias, los movimientos, los cambios y muchas otras causas, yo puedo decir, sobre eso no sé. Entonces digamos que él partía de un escepticismo respecto de las fuentes de las causas, de las percepciones, pero una seguridad epistémica respecto de estas percepciones precisamente. En correspondencia con eso, y a propósito del conocimiento, tenemos que tener presente que hay que decir algo, porque si todo se vuelve relativo, todo se vuelve relativo a cada persona. Yo no podría decir que X, Y o Z es lo adecuado, porque X, Y o Z es lo adecuado a lo mejor para mí,
porque percibo las cosas así. Pero aquel otro que lo percibe distinto, ¿qué hago? Y si yo soy, por ejemplo, sapricista y todo lo veo morado y no sé qué, y allá, allá mi problema. Si yo en cambio soy liguista, a lo mejor todo lo veo eh, rojo y negro y no sé qué. Bueno, esa percepción, válida cada una, evidentemente señala cosas muy distintas sobre eventos. De pronto, un penal, para mí es penal y para el otro no, y los dos tenemos la razón. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo único, en principio, y eso está de nuevo contado por sexto empírico, es suponer que lo que hacemos nosotros es tomar ciertas palabras, ciertos nombres y aplicarlos a manera de juicio, a manera de presunción. Pero es seguro el saber desde las palabras. No, es un supuesto convencional. Pero la realidad, como es en sí, es como es para mí. No como yo digo, es como es para mí. Por eso no puedo decir algo absoluto sobre lo que acontece, sea respecto de lo que me guste o no me guste, de lo que pienso adecuado o no de ello, de lo que enjuicio como justo o injusto, bueno o malo respecto de un objeto. No hay nada de eso que se pueda establecer. Lo único es que por los nombres nos basamos y a veces porque nos acostumbramos a decir que esto es así. Como cuando uno le dice, mire, esto es riquísimo y es delicioso y a uno a lo mejor no le gusta, pero finalmente termina convencido porque le dijeron y ya. Si a mí me dicen insistentemente algo y yo me lo creo, allá yo que tengo esa confianza. Yo no sé hasta dónde sea lo mejor, pero en todo caso, esa es la manera en que nosotros nos valemos en el mundo este de tal diversidad de impresiones y que sin embargo muchas veces se conjugan en algunos pocos juicios, que sin duda son parciales, no son suficientes, no son objetivos totalmente, porque lo único objetivo es lo que yo vivo subjetivamente, pero en todo caso es lo que tengo a la mano. En consecuencia, las percepciones son fuente de nuestro saber, son fuente y criterio para poder definir la bondad o la maldad de algo. Es decir, nosotros vamos a tratar de cumplir, digamos, con eso que percibimos y desde eso decimos. Pero no nos debemos atrever a hablar con universalidad sobre lo nuestro porque es nuestro. Ya. Por eso bondades y maldades naturales, eso no existe, o sea, lo ponemos, solo lo establecemos por costumbre, porque queremos, pero no porque sea realidad. Repito entonces, la percepción es individual, es válida y es totalmente correcta desde el punto de vista epistemológico. Pero la universalización que se puede hacer a partir de ello, evidentemente, es un supuesto que no se puede sostener de ninguna manera desde el punto de vista epistémico y cognitivo. Procedamos a estudiar el otro gran tema en que aporta Aristipo, que es la cuestión del hedonismo. La palabra hedonismo viene de hedone, que significa placer. Ya eso lo habíamos visto con Demócrito, pero aquí ahora va a ser un poquito diferente. Sobre todo va a permitirnos ver de manera un poquito más extrema un hedonismo. Uno suele pensar que una persona hedonista es una persona que se da al placer intensamente. Pues el hedonismo de Aristipo quizás es emblemático precisamente por ser un poquito extremista. No obstante, vean lo que señala él. Si usted mira los estados de la persona, estados comunes, podemos decir lo siguiente. Hay
dos niveles extremos. El nivel extremo positivo es placer. El nivel extremo negativo es el dolor. Y hay un nivel intermedio que es como la indiferencia. Un placer es un movimiento leve que va a generar siempre el bien. Un dolor, en cambio, es un movimiento muy fuerte que siempre va a generar mal. La indiferencia es cuando prácticamente no hay movimiento y entonces no pasa nada, no es ni bueno ni malo. Pensemos en una tempestad en el mar. Dice, bueno, si usted tiene evidentemente esa situación, usted va a morirse, va a lo trágico. Si usted en cambio se deja llevar por un viento sostenido, adecuado, por supuesto usted va a ir muy felizmente llevado por encima de las aguas y eso va a ser muy bueno. Ahora, ¿qué pasa si no hay viento? Le toca tomar los remos y eso no es muy feliz, pero en todo caso, por lo menos no nos hundimos. Esa es un poco la comprensión de la vida. Entendiendo eso así, un hedonista piensa que lo importante es estar en constante movimiento, es estar en este bien que nos permite estar muy felices. Expliquemos un poquito más el hedonismo. Bueno, en principio, recuerden que hedoné, hay que pueden ver el término abajito en este texto que se le puede atribuir a él, hedoné, ¿no? ¿Ven lo que dice ahí? El fin es el hedoné katameros. Ese es el placer particular. Y dice la eudaimonía, la felicidad, ya lo habíamos mencionado también con respecto al pensamiento de Sócrates, la eudaimonia es un sistema, como un sistema, un agregado, una congregación de hedones, mericomá, de placeres particulares. Pues bien, el placer el placer corporal, que es el más importante de los placeres, eh, es un bien. Es un bien siempre, es lo que nosotros esperamos. Es ciertamente un movimiento que hemos dicho suave. No puede ser áspero porque si no entonces produce un dolor que no es adecuado. Pero fíjese que como movimiento lo que tiene que ver es con ser una pasión. Ahora hablamos de las percepciones. Los placeres, igual que los dolores, son percibidos. Nadie puede negar cuando está sintiendo algo que lo está sintiendo. Usted puede decir que, pero realmente lo que le está aconteciendo, le está aconteciendo. Cuando yo tengo placer, tengo placer. Y entonces el punto central es cómo el placer, ¿no?, se convierte en algo a mi favor. Y cuando esto está sistematizado, todo bien organizado, adecuado, ya tenemos un hedonismo, que es cuando el placer se manifiesta plenamente en nuestra vida, en nuestros aconteceres diarios. Dentro de los hedonismos, hay hedonismos que suponen que el placer está en la lectura, en el disfrute de las bellas artes, recuerdan como Demócrito. Alguna gente considera pues que está en ciertas delicateces de la vida, ¿no? Como por ejemplo ir a comer algo muy fino o ir a conseguir algo que disfrutamos por mucho tiempo porque es algo que nos genera mucho bienestar o porque consideramos, por ejemplo, que yo me siento más cercano a los demás, entonces el placer es la entrega a los demás. Para distinguir, hay que ser bien claros. El placer básicamente es un asunto material, es algo que se siente y que se desea por sí mismo. Vean cómo lo plantea, y ahí está dicho en griego. La felicidad ten eudaimonía u
no se desea por sí la felicidad. A la diatas catameros hedon, sino por los placeres individuales, particulares, que ella genera. Si la felicidad no es por estar ahí como en la contemplación, esto genera placer, si no, no sería felicidad. Y en ese otro texto que es muy curioso, porque puede ser un poquito extremo, dice, bueno, el placer es bueno, ¿no? Aún, aún en el caso, Kant dice que llegue a ser, lo que dice, esgemotatum, de los que son un poquito indecentes. ¿Qué importa que yo me vaya con Laida, la meretriz? ¿Acaso que estoy haciéndole mal a ella? O a lo mejor podría decir que estoy explotando a Laida, pero si ella disfruta, yo disfruto, pues que tiene esto de malo, es profundamente bueno. Más bien, sería lo bueno, es el agatón, el bien. Entonces, el deleite siempre va a ser bueno. Hay gente que dice que no, que, que no debemos disfrutar, que tenemos que contenernos porque eso es muy malo, pero eso porque está con el juicio trastornado, está malo. Y a esos allá los que le hagan caso, pero eso no hay que hacerle caso, uno si no hace filosofía sirenaica como corresponde. Ahora, ¿esto qué puede significar? Hay gente que piensa que el placer debe estar en lo que me puedo imaginar o en lo que tengo en la memoria. No, 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 eso no es placer. Los deleites del cuerpo son superiores a los deleites del alma, igual que los dolores. Ahora el asunto es cómo ser feliz a sabiendas de que el cuerpo cambia y de pronto un placer le puede generar dolor. Bueno, es que hay que trabajar mucho. El placer no es fácil de conseguir. Es algo en lo que hay que meterle mucha filosofía y hay que buscar. Hay que ser sagaz para encontrar. Por eso suele considerarse que Aristipo era un hedonista de esos radicales, de esos que pensaban efectivamente que placer y corporalidad van juntas siempre. No quiero escandalizarles, pero a los griegos les gustaban cosas muy particulares. Ven, si ven ese chiquito, no está siendo exactamente chineado por el mayorcito. Recuerden que a los griegos les gustaban los niños. Y eso es una cosa muy curiosa. Pero en todo caso, parece que para ellos parecía muy placentero. A otros les gusta comer, a otros les gusta hacer desastres, a algunos les gusta dañar a los demás. El problema es que el placer siempre es un poquito particular, pero allá para mí. De todas maneras, eso es un beneficio para mí. Ahora, ¿cómo ser sabio así? Evidentemente, una persona sabia no es aquella que sabe muchas cosas, sino que sabe literalmente cómo generarse más placer. Y uno no debería gloriarse por estar así, uno no debería ser sujeto a envidias o incluso envidiar a otros, eso no tiene sentido. Yo tendría que ser muy inteligente. Y para eso tengo que ser prudente, buscar siempre lo adecuado, lo útil para mí. Y en ese sentido, tiene que ser algo que me convenga. Ahora, vamos a empezar a desechar unas cosas rápidamente. Dice, entonces, tener muchas cosas vale la pena. Puede ser, pero si me deleita. Si me va a generar mucho ruido, tengo que limpiar demasiado, ¿para qué? No, eso no. Si tener mucho dinero es conveniente, no, es suficiente para poder vivirla bien. Eso es lo que interesa. Si hay que trabajar demasiado para eso, entonces mejor no, porque eso es sufrir mucho. Entonces hay que llevarla bonita, tener una vida que sea deseable. Si usted no lo logra, es porque usted, repito, o ha tenido mala suerte o está malo de la cabecita. Así las cosas, Aristipo propone algo que va a decir Horacio en uno de esos famosos poemas suyos.
carpe diem, disfrute la ocasión y además sepa aprovechar todo lo que le viene para generarse bienestar placentero. En el cuerpo sobre todo, si es el alma pues también, pero digamos, pero más importante es en el cuerpo. Y para eso usted tiene que ser inteligente. No se vale ser tonto, porque para los tontos eh, les va muy mal. O se entregan a otras cosas, causas que son absurdas. Además, hay que ser astuto y no dejarse dominar por impulsos que pueden ir en contra de nosotros. ¿Cuáles son esos impulsos? Ustedes calculen. Eso es cuestión simplemente de meterle cabeza. Si hay impulsos que a usted le niegan el gozo, pues ¿para qué lo va a insistir? Lo mejor es evitarlos. Eso es ser un sirenaico, una persona que disfruta de la vida de verdad, no por apariencia. Es un disfrute que va en cada uno de los poros de mi cuerpo y si cabe también en los poros, qué sé yo, los poros posibles de mi alma. Hablemos de algunos de los discípulos de Aristipo. Empecemos por un personaje muy particular, Egesías. Egesías es realmente esos personajes exóticos. Él es un defensor de una tesis muy extraña. La felicidad es imposible. Claro, placer algunos lo encuentran, pero hay un montón de gente que no. Por ejemplo, ¿no? Evitar el mal es muy complicado, pero hay que tratar de hacerlo. Y entonces, lo mejor, ¿no? Como hay que centrarse sobre uno mismo, entonces lo mejor es sabio por sí y para sí. Hay que pensar que todo nos debería favorecer. ¿Y qué es lo que nos puede favorecer? Sobre todo cuando estamos en ciertas situaciones, acabar con aquello que nos resulta mal. Y si la cosa está mal, que lo normal entre nosotros simplemente váyase de este mundo. Suicídese, tranquilo. Entonces fíjese que este es un orador que favorece el suicidio. O sea, que pensaba que era mejor morir que seguir viviendo eh, contra mi naturaleza. Sobre todo cuando empiezan a imponerme cosas desde fuera. Y si, y si efectivamente soy yo lo importante y me están achacando responsabilidades que yo no quiero, sencillamente lo mejor es morir. Sería muy feliz morir liberándome de ese mal que me está llegando. A propósito de eso, voy a leer estos textos que son muy interesantes, están mencionados por Diógenes Laercio. Ni el favor, ni la amistad, ni la beneficencia son en sí cosas importantes. Dice, todo lo que sea relacionado con los demás. Solo importan en cuanto se puede sacar de ellas provecho y buen uso. En eso en correspondencia con Aristipo. Una vida feliz no es posible. ¿Por qué? Porque todas las cosas, esas que yo aparentemente aprovecho y demás, mm, no se sostienen. Las pasiones buenas pasan. Por lo tanto, lo mejor es acabar con esta vida. Y también a propósito de eso, hay que tener en cuenta quién es el sabio. El sabio es el que acabó a tiempo con aquello que le está generando mal. ¿Y qué lo puede ser lo malo? Pues ya le digo, la pérdida del goce. Si eso no se puede alcanzar, lo mejor, gócela. Otro discípulo, Aníceris. Aníceris es más bien todo lo contrario a la posición anterior. Egesías es como el egoísta, digamos. Este más bien piensa que uno debe darse a los demás y que hay que cultivar las amistades y hacer el honor a nuestros padres. Sobre todo hay que tratar de hacer el favor a propósito de nuestra comunidad. Y para eso tenemos que tratar de darnos a los otros con buenos hábitos. Y entonces
Eso supone ejercitarse siempre en el bien. Ahora, a propósito de la ejercitación, no existe un bien absoluto al que perseguir. No, son bienes particulares. Por eso es día a día. Esto de entregarse a los demás es de cada momento. Y no hay que dejar para mañana lo que tienes que hacer. Esa es un poco la visión de Aníceris. Tenemos muy poquitas cosas de él, pero quizás este puede ser el núcleo central. Vean qué diferente respecto incluso del propio Aristipo, porque Aristipo también tendía a ser un poquito egoísta, o más que egoísta, un poquito entregado solo a cosas que le beneficiaran a él. Y finalmente, permítame hablar sobre Teodoro. Teodoro se le llama siempre el ateo. Bueno, porque es así, simplemente porque el único Dios que puede existir sería yo. Eso fíjense que es muy curioso, pues se llamaba Teodoro. Teodoro significa que huele a Dios, ¿no? Y entonces decía, claro, es que este huele a Dios, huele a sí mismo. De alguna manera, el único Dios es el que puedo ser yo. Y en este sentido, yo tendría que repensarme, que redimensionarme. Él no cree en la amistad, ya que ni se dice creía, este no. Vean lo que dice, ni se halla en los ignorantes, ni en los sabios. En los primeros, quitando el útil, se acaba también la amistad. Y en los sabios, bastándose a sí mismos, no necesitan amigos. Entonces, ni una cosa ni la otra. La amistad esa no es pertinente. Y sobre la patria, que Aníceres también habría creído que era importante beneficiarla, él sostiene que como la patria es realmente el mundo, no merece la pena sacrificarse por una patria específica. Tal vez por el mundo, pero no por ninguna patria. Y como sirenaico, hay que tratar de gozar de la vida y evitar el dolor. El dolor es el producto de la ignorancia y el gozo el producto de la sabiduría.